El suelo no te dice qué. Te dice cuándo. Y esa diferencia, esa pequeña diferencia entre identificar algo y saber cuándo ocurrió, era la diferencia entre vivir y no llegar a mañana. Porque una huella no es simplemente la prueba de que algo estuvo ahí. Es un documento. Un registro preciso grabado en barro, arena o tierra húmeda que contiene información que, si sabes leerla, puede salvarte la vida. Y si no sabes leerla, puede costártela. La primera lección que aprendió el ser humano prehistórico no fue cómo cazar. No fue cómo hacer fuego. No fue cómo construir un refugio. Fue cómo calcular tiempo con los ojos. Porque el tiempo lo cambia todo. Una huella con bordes nítidos, perfectos, donde cada detalle de la garra o el casco se ve con claridad absoluta. Eso es reciente. Muy reciente. Quizás minutos. Una huella donde los bordes están ligeramente desmoronados, donde la presión central ya no brilla con humedad. Eso es una hora. Tal vez 2. La amenaza pasó, pero no hace mucho. Una huella con polvo fino acumulado en el interior, donde el viento ya depositó partículas sobre la impresión. Eso es viejo. La amenaza está lejos. Por ahora. Y si encima hay insectos pequeños caminando dentro de la huella, si la hierba aplastada por el peso ya empezó a recuperarse lentamente. Eso es historia. No hay peligro inmediato. El grupo aprendía a hacer algo que parece mínimo, y era absolutamente todo. Calcular horas sin reloj. Medir tiempo sin números. Leer urgencia en el barro. No era arte. No era magia. Era observación convertida en protocolo de supervivencia. Y ese protocolo tenía una regla simple, inquebrantable, que no admitía debate. Si el depredador está cerca, no se discute. No se evalúa. No se delibera. Se retrocede. Porque leer tiempo era leer riesgo. Y el riesgo, en la prehistoria, no esperaba a que terminaras de pensar. No basta con saber que alguien pasó. Hay que saber hacia dónde. Porque una huella sin dirección es solo una advertencia. Pero una huella con dirección es un mapa. Un mapa que te dice dónde está ahora mismo lo que la dejó. ¿Dónde va? ¿Qué está buscando? Y si ese camino se cruza con el tuyo. Y leer dirección no era obvio. Requería detalles que hoy pasarían desapercibidos completamente. La punta de la huella siempre apunta hacia dónde va el cuerpo. Pero no siempre es visible. A veces el terreno no colabora. A veces la pata se levantó antes de dejar impresión completa. Entonces miraban el arrastre. Cuando un animal camina, sus patas no se elevan perfectamente. Rozan. Dejan una línea tenue entre huella y huella. Una línea que señala. Que dice, hacia aquí. Miraban la presión del talón. El peso del cuerpo no se distribuye igual al avanzar. La parte trasera de la huella es más profunda cuando el animal empuja para moverse hacia adelante. Esa profundidad asimétrica es una flecha grabada en el suelo. Y cuando aprendían a leer esas flechas, algo cambiaba en la mente humana. Algo fundamental. Ya no reaccionaban solo al presente. Empezaban a imaginar el futuro. Si las huellas van hacia el agua es zona de peligro. No ahora. Pero al amanecer, cuando el animal regrese a beber, el que esté ahí será presa fácil. Si las huellas vuelven hacia la cueva que querías usar como refugio, la cueva puede estar ocupada. Entrar sin verificar es ruleta. Si las huellas rodean el valle en curva amplia y constante, no está huyendo ni cazando. Está patrullando. Está marcando. Está reclamando. Y ese territorio ya tiene dueño. El terreno dejaba de ser paisaje inerte. Dejaba de ser simplemente el suelo donde caminas. Se convertía en tablero.
Un tablero con piezas en movimiento que no podías ver directamente. Solo podías inferirlas. Rastrearlas. Anticiparlas. Y esa capacidad de anticipar, de proyectar hacia donde iba algo antes de verlo, fue el primer paso hacia una inteligencia que piensa en futuro. No en lo que hay. En lo que habrá. No en lo que pasó. En lo que pasará. Y esa diferencia lo cambió todo. Una huella también te dice cuánto pesa lo que la dejó. Y en la prehistoria, el peso no era dato técnico. No era curiosidad zoológica. No era información académica para clasificar especies. Era jerarquía. Era la respuesta inmediata a una pregunta que determinaba tu siguiente movimiento. ¿Puedo enfrentarme a esto, o debo alejarme ahora mismo? Porque el peso se lee en profundidad. Una huella superficial, que apenas marca la superficie del barro, que casi parece un roce más que una impresión real. Eso es algo pequeño. Algo manejable. Algo que quizás se puede cazar, espantar, ignorar. Una huella profunda, que hunde el suelo varios centímetros, que desplaza el barro hacia los lados formando pequeñas crestas alrededor de la impresión. Eso es masa. Eso es fuerza. Eso es algo que come lo que quiere y camina donde quiere. Y la profundidad no mentía. Porque la física no negocia. La presión que ejerce un cuerpo sobre el suelo es proporcional a su masa. Y la masa, en el mundo animal, es sinónimo de capacidad de daño. Más profundidad, más masa. Más masa, más fuerza. Más fuerza, menos opciones para ti. El grupo no necesitaba ver al animal para saber si era viable cazarlo. No necesitaba observarlo directamente, calcular su tamaño visualmente, arriesgarse a una confrontación de reconocimiento. A veces bastaba una impresión en barro para que el cazador más experimentado levantara la mano y dijera, sin palabras, con un solo gesto: no. Esto no se caza. Esto se evita. Y renunciar, en un mundo donde el hambre era constante, donde cada presa representaba días de energía, donde decir no a la caza significaba seguir con el estómago vacío. Era uno de los actos más difíciles que existían. Pero también era supervivencia pura. Porque el grupo que atacaba lo que no podía vencer no era valiente. Era el grupo que dejaba de existir. La inteligencia no era solo saber cuándo atacar. Era saber cuándo retirarse. Era leer una huella profunda en el barro y entender que hay batallas que no se ganan. Que hay pesos que no se enfrentan. Que hay marcas en el suelo que no son invitaciones. Son advertencias. Aprender a leer huellas era solo el principio. Porque los animales más peligrosos no siempre dejaban huellas perfectas en barro blando. No siempre pisaban donde el suelo era húmedo y receptivo. No siempre pasaban por terrenos que guardaban impresiones. A veces pasaban por piedra seca. Por hierba dura. Por terreno que no cede. Y aún así, dejaban firma. Porque el animal grande no pasa sin dejar errores. Sin alterar el entorno de maneras sutiles, casi imperceptibles, que solo el ojo entrenado podía detectar. Solo que esos errores no eran huellas. Eran otra cosa. La hierba doblada en una dirección específica. Cuando un cuerpo pesado camina entre hierba alta, los tallos no se rompen. Se doblan. Y se quedan doblados durante horas, apuntando en la dirección del movimiento como agujas de brújula vegetales. No es una huella. Pero es una flecha. Las ramas partidas a cierta altura. Un animal de gran tamaño que se mueve entre arbustos no esquiva cada rama. Las rompe. Y la altura de la ruptura dice cuánto mide. La forma de la rotura dice si fue presión lateral de un cuerpo o mordisco de una mandíbula. El terreno que parece demasiado limpio. Un sendero que no tiene hojas caídas, donde el suelo está ligeramente compactado, donde la maleza a los lados está rozada repetidamente.
Es ruta habitual. Es camino usado. Es el pasillo por donde algo grande transita regularmente. Las zonas sin insectos. Los insectos evitan los territorios marcados por ciertos depredadores. Sus compuestos químicos, sus olores, su presencia reciente. Ahuyentan lo pequeño. Y cuando el suelo debería tener vida y no la tiene, cuando una zona debería zumbar y está en silencio. Algo estuvo ahí. O sigue ahí. El mundo no gritaba sus secretos. Los susurraba. En el ángulo de una planta doblada. En la altura de una rama rota. En el silencio donde debería haber sonido. Y el que no aprendía a escuchar esos susurros. Aprendía de otra manera. De la peor. Hay señales que no se discuten. No requieren interpretación larga. No necesitan debate entre los más experimentados del grupo. No exigen tiempo de análisis. Se ven. Se procesan. Y el cuerpo reacciona antes de que la mente termine de formular la pregunta. Huesos mordidos. Excrementos frescos. Marcas de arrastre en el suelo, esa línea larga e irregular que deja un cuerpo cuando algo lo lleva a rastras hacia algún lugar. Pelos enganchados en una rama baja, a la altura exacta donde el lomo de algo grande rozó al pasar. No era asco. No era repulsión instintiva sin utilidad. Era información. Información densa, precisa, urgente. Un hueso astillado de cierta manera no lo rompe cualquier mandíbula. Hay fracturas que requieren una presión específica, una fuerza determinada, un tipo concreto de dentición. Las marcas de los dientes en el hueso no mienten. Dientes pequeños y numerosos dejan patrones finos, superficiales. Dientes grandes y separados dejan marcas profundas, limpias, definitivas. El grupo miraba esas marcas y no necesitaba ver al animal. Sabía lo que era capaz de hacer. Sabía si esa mandíbula podía partirles el brazo de un mordisco. Sabía si esa fuerza podía arrastrarlos antes de que pudieran gritar. Y los excrementos. La información que contenían era extraordinaria. Pelo de otras especies, te dice que está cazando. Si hay pelo de herbívoros grandes, está en época de caza activa y tiene energía. Si hay huesos pequeños triturados, lleva días sin presa grande y tiene hambre. Hambre es peligro diferente. Hambre es desesperación. Y la localización de todo esto era quizás lo más importante. Porque el grupo miraba un resto y no veía pasado. Veía presente. Veía un patrón de comportamiento que se repetía. Si come aquí, descansa cerca. Si descansa cerca, vuelve aquí. Si vuelve aquí, este lugar no es tuyo. Los restos no marcaban donde algo había estado. Marcaban donde algo volvería. Y saber eso a tiempo. Era no estar ahí cuando ocurriera. Antes del lenguaje, el olor ya era un alfabeto. No una metáfora. No una figura poética. Un alfabeto real, funcional, preciso, con letras que significaban cosas concretas y consecuencias inmediatas. Olor a carroña en el aire, hay un cuerpo cerca. Eso significa dos cosas simultáneas y contradictorias, comida posible y trampa probable. Porque donde hay carroña hay carroñeros. Y donde hay carroñeros hay depredadores que los siguen. Y donde hay depredadores que siguen carroñeros. Puede haber algo esperando que alguien más llegue atraído por el olor. Olor a orina marcando rocas, árboles, entradas de cuevas, territorio reclamado. Activo. Reciente. Alguien ya dijo esto es mío, con la única firma que no necesita testigos ni acuerdo. Olor fuerte, denso, animal, que no viene de ninguna dirección clara sino que parece flotar en el aire desde todas partes al mismo tiempo, presencia cercana. Muy cercana. El animal no está en el horizonte. Está en el radio inmediato.
El viento se convirtió en el mensajero más confiable que existía. No porque fuera perfecto, sino porque era constante. Siempre movía algo. Siempre transportaba información de un lugar a otro. Siempre llegaba de algún lado y llevaba rastro de lo que había encontrado en el camino. Y el grupo aprendió una regla que no se enseñaba con palabras. Se grababa con experiencia. Con error. Con consecuencia. Si el viento lleva tu olor hacia el valle donde quieres cazar, te estás anunciando. Estás llegando antes que tú mismo. Estás diciéndole a todo lo que tiene nariz que viene algo. Que viene ahora. Que viene por ahí. Por eso el grupo aprendió a colocarse contra el viento. No por estrategia militar sofisticada. No por táctica elaborada de caza. Sino por algo mucho más simple y brutal. Porque no querían ser encontrados dormidos. Porque no querían que lo que merodeaba en la oscuridad recibiera, flotando suavemente en el aire nocturno, la información exacta de dónde estaban, cuántos eran, si dormían. El olfato no era sentido secundario. Era el primer sistema de inteligencia táctica que tuvo el ser humano. Un mapa invisible que se actualizaba con cada ráfaga de viento. Y que no perdonaba a quien no sabía leerlo. Hay algo inquietante que nadie te enseña en la escuela. El miedo tiene olor. No en poesía. No en metáfora. No como expresión figurada que usamos para describir una sensación abstracta. En química. En biología real, medible, detectable. Cuando el cuerpo entra en estado de alarma, cuando el cerebro detecta peligro y activa el sistema de respuesta de emergencia, ocurren cosas físicas concretas e inevitables. Las glándulas sudoríparas apocrinas, concentradas en axilas, ingles, palmas de las manos, se activan de manera diferente al sudor normal. Producen un compuesto químico distinto. Más denso. Más persistente. Más detectables para cualquier nariz suficientemente sensible. Las hormonas del estrés se liberan masivamente en el torrente sanguíneo. El cortisol. La adrenalina. Compuestos que alteran la química corporal entera y que tienen, literalmente, olor propio. La respiración se acelera y se vuelve más superficial. El aire exhalado cambia en composición. Sale diferente. Los animales lo leen. No como dato abstracto. Como información táctica inmediata. El predador que detecta olor a miedo sabe cosas específicas y útiles. Hay presa cerca, esa presa ya sabe que estoy aquí, esa presa está en estado de vulnerabilidad máxima porque el miedo consume energía y reduce coordinación. Es la pista final que confirma todo lo demás. Por eso, cuando el peligro se acercaba, el grupo hacía algo que desde fuera podría parecer absurdo o incluso contradictorio. Bajaba el ritmo conscientemente. Controlaba la respiración. Reducía el movimiento. Se obligaba a la calma aunque todo en el cuerpo gritara lo contrario. No era valentía. No era insensibilidad al miedo. Era no añadirle al depredador la pista final. Era no confirmar con química lo que quizás aún no había detectado visualmente. Era entender que el miedo no solo se sentía por dentro. Se anunciaba por fuera. Y anunciarte, en ese momento, en ese lugar, con ese depredador cerca. Era firmar tu sentencia. El fuego era protección. Eso ya lo sabías. Calor, luz, frontera contra la oscuridad, herramienta para cocinar, sistema para ahuyentar depredadores que desconfiaban de las llamas. Pero el humo era otra cosa. El humo era mensaje. Y como todo mensaje, tenía dos problemas fundamentales que ningún grupo podía ignorar. No podías controlar quién lo recibía. Y no podías controlar cómo lo interpretaba. Porque el humo viajaba. Lejos. Mucho más lejos que la luz del fuego. Mucho más lejos que cualquier sonido que pudieras hacer. Se elevaba,
se dispersaba, se colaba entre valles, cruzaba colinas, llegaba a narices que estaban a kilómetros de distancia. Y llevaba información precisa. Para el grupo propio que buscaba a los suyos después de una cacería: seguimos vivos, estamos aquí, este es nuestro campamento, podéis volver. El humo era baliza. Era señal de reunión. Era la forma más eficiente de decir aquí sin gastar energía en gritos ni arriesgarse en movimiento. Pero ese mismo humo, ese mismo mensaje de vida y presencia, era también anuncio para todo lo demás. Para otros grupos humanos que merodeaban el territorio en busca de recursos. Para carroñeros que asociaban humo con restos de comida. Para depredadores que aprendían a relacionar el olor del humo con la presencia de humanos y sus desperdicios. Hay gente aquí. Tienen fuego, tienen calor, tienen comida. Son localizables. Por eso el humo era arma de doble filo. Podía ahuyentar lo que temías. Pero también atraía lo que no esperabas. Y la inteligencia consistía exactamente en eso, en evaluar, cada vez, en cada situación concreta, cuál de los dos riesgos era mayor. Humo visible que da seguridad interna pero anuncia posición. O invisibilidad que protege de otros grupos pero deja al tuyo vulnerable en la oscuridad. No había respuesta correcta universal. No había protocolo fijo que funcionara siempre. Solo había decisiones. Decisiones tomadas con información incompleta, bajo presión, con consecuencias que a veces no se conocían hasta que era demasiado tarde. No había soluciones perfectas. Solo decisiones menos mortales. La roca guarda firmas. No metafóricamente. Físicamente. Con una permanencia que el barro húmedo nunca puede igualar y que el suelo blando nunca alcanza. Porque la piedra no borra. No se deforma con el viento. No se lleva con la lluvia. No desaparece con el paso de los días. La piedra guarda. Y lo que guarda, si sabes leerlo, es una historia completa sobre quién estuvo ahí, cuándo, cuántas veces, y si sigue considerando ese lugar suyo. Arañazos a cierta altura. No cualquier arañazo. No la marca accidental de una piedra que cae. Sino arañazos deliberados, profundos, repetidos, a una altura específica que corresponde exactamente a la alzada de un cuerpo grande que se estira. Eso es marcaje territorial. El animal se para frente a la roca, se eleva, y clava. No para destruir. Para firmar. Para dejar su medida grabada en piedra y que cualquier otro que pase sepa exactamente con qué tamaño está tratando. Paredes pulidas por un cuerpo grande. En las entradas de cuevas, en los pasillos estrechos entre rocas, hay superficies que brillan ligeramente diferente. Más suaves al tacto. Con un lustre que no es natural en la piedra. Eso es frotamiento repetido. Un cuerpo que pasa por ahí regularmente, que roza la misma roca con su lomo, su hombro, su flanco. Deja su forma grabada en la piedra con el tiempo. Y rincones con olor viejo que no se disipa porque la roca lo absorbe y lo libera lentamente durante semanas. Una cueva bonita era señal de alarma. No de buena suerte. Porque bonita significa seca. Seca significa cómoda. Cómoda significa deseada. Y lo deseado en la prehistoria casi siempre ya tiene propietario. Un propietario que no firma contratos. Que no negocia fronteras. Que no acepta explicaciones sobre por qué entraste en su espacio. Solo responde. Por eso el grupo aprendía a hacer lo más humano de todo. Sospechar de lo cómodo. Desconfiar de lo fácil. Porque en un mundo donde todo lo bueno ya estaba reclamado. Lo que parecía regalo. Casi siempre era trampa. Antes de entrar, lanzaban piedras. No por juego. No por nerviosismo. No por ritual sin sentido. Por información.
Porque una piedra lanzada al interior de un espacio desconocido hace algo que ningún ojo puede hacer desde la entrada, viaja hasta donde tú no puedes ver, impacta contra superficies que no conoces, y regresa con un informe completo grabado en sonido. El eco no era ruido. Era arquitectura en audio. Era el espacio describiéndose a sí mismo para quien sabía escuchar. Un eco limpio, que regresa rápido, nítido, sin distorsión. Eso es espacio pequeño. Paredes cercanas. Techo bajo. Un lugar donde moverse será difícil, donde girar será complicado, donde si algo ataca no habrá espacio para maniobrar. Un eco largo, que tarda en regresar, que llega atenuado y difuso. Eso es profundidad. Eso es que el espacio va lejos, más lejos de lo que ves desde la entrada. Más lejos de lo que puedes controlar. Y eso significa que hay zonas donde no llegas con la vista. Zonas donde tu fuego no alcanza. Zonas donde algo podría estar esperando en la oscuridad más profunda sin que tuvieras forma de saberlo. Un eco que no regresa limpio sino fragmentado, interrumpido, con variaciones extrañas de dirección. Esos son pasillos. Ramificaciones. Cámaras conectadas. Un laberinto interior donde orientarse sería casi imposible y donde perderse sería fácil. Pero había algo más que el eco podía decir. Algo que iba más allá de la geometría del espacio. Cuando el sonido de la piedra al impactar era diferente al esperado. Cuando el eco regresaba amortiguado de maneras que no correspondían al tamaño aparente del espacio. Como si algo dentro absorbiera sonido. Como si la cámara no estuviera tan vacía como parecía desde fuera. Escuchar era ver. Era proyectar los ojos más allá de donde los ojos podían llegar. Era obtener información de espacios que la oscuridad hacía inaccesibles. Y ver era sobrevivir. Porque entrar a ciegas en un lugar cerrado, sin haber lanzado primero, sin haber escuchado, sin haber procesado lo que el eco devolvía. Era el error que no se cometía dos veces. Era el error que borraba linajes. Aquí nace lo decisivo. Aquí ocurre el salto. El momento en que el ser humano deja de ser solo una criatura que reacciona, y se convierte en una criatura que anticipa. Porque hasta cierto punto, la supervivencia era reactiva. Ves el depredador, huyes. Sientes el peligro, te congelas. Escuchas el silencio amenazante, te detienes. Reacción. Estímulo y respuesta. El mismo mecanismo básico que tenía cualquier animal con sistema nervioso. Pero entonces algo cambió. El cerebro humano empezó a hacer algo diferente. Algo que, en términos evolutivos, era extraordinariamente costoso en energía pero extraordinariamente rentable en supervivencia. Empezó a vivir en futuro. No a reaccionar solo a lo que veía, sino a reaccionar a lo que podría pasar. Si hay huellas frescas dirigiéndose hacia el río no es peligroso ahora mismo. Ahora mismo no hay nada ahí. Pero al amanecer, cuando la temperatura baje y los animales grandes necesiten beber, el río será el lugar más peligroso en kilómetros. Y el que esté ahí al amanecer, desprevenido, confiado porque ahora mismo no hay nada, pagará por no haber pensado en futuro. Si hay marcas de frotamiento en las rocas de la entrada de esa cueva que querías usar como refugio. La cueva está vacía ahora. Pero esas marcas son recientes. Y lo que las hizo no se fue definitivamente. Se fue temporalmente. Volverá. Y si tú estás dentro cuando vuelva, la cueva dejará de ser refugio. Se convertirá en trampa. Si el silencio cambia mientras te mueves por el bosque, si el mundo sonoro que te acompañaba se interrumpe abruptamente. El peligro no llegó todavía. Pero ya decidió moverse. Y tienes exactamente el tiempo que tarde en llegar. La inteligencia prehistórica no era saber más que otros. Era evitar lo peor antes de que ocurriera.
Era usar la información del presente para construir una imagen del futuro inmediato y tomar decisiones ahora, antes de que las consecuencias fueran irreversibles. Era entender que el mundo no esperaba a que estuvieras listo. Que las amenazas no anunciaban su llegada. Que el único momento en que podías actuar efectivamente era antes. Siempre antes. En un grupo pequeño, no mandaba solo el más fuerte. No mandaba solo el más rápido. No mandaba solo el que mejor lanzaba una lanza o el que más resistía el frío. Mandaba el que veía lo que otros no veían. Y esa persona no siempre era la más imponente físicamente. No siempre era la más grande. No siempre era la que inspiraba más respeto a primera vista. Era la más atenta. El que detectaba el olor extraño cuando todos los demás solo olían hierba y tierra. El que se agachaba sobre una huella y sabía, con una mirada de 3 segundos, si había pasado hace 1 hora o hace 4. El que entendía que marca en el árbol significaba cuidado y cuál significaba sigue. El que escuchaba el silencio y sabía distinguir si era el silencio de no pasa nada. O el silencio de algo ya se está moviendo. Ese era el verdadero seguro de vida del grupo. No tenía corona. No tenía título. No había ceremonia que lo nombrara oficialmente. Tenía atención. Una atención cultivada durante años de observación constante. De errores sobrevividos por poco. De lecciones aprendidas en el borde mismo de la consecuencia irreversible. Y esa atención se convertía en poder. No el poder de imponer. No el poder de intimidar. No el poder de tomar por la fuerza. El poder de salvar cuerpos. Porque cuando ese lector de señales levantaba la mano y el grupo se detenía, todos se detenían. Sin preguntas. Sin debate. Sin necesidad de explicación inmediata. Porque todos habían visto, en algún momento anterior, lo que pasaba cuando no le hacían caso. Su conocimiento no era abstracto. No era teórico. No era acumulación de datos sin aplicación práctica. Era exactamente lo contrario. Era conocimiento que se medía en vidas. En decisiones que se tomaban en segundos con información incompleta y consecuencias que no admitían corrección posterior. Y el grupo lo sabía. Por eso el lector de señales no necesitaba demostrar su valor constantemente. Su valor ya estaba demostrado. En cada amenaza que el grupo no vio. En cada peligro que esquivaron sin saber exactamente por qué. En cada mañana que amanecieron completos. En la prehistoria, equivocarte no era personal. No era un error individual que pagabas tú solo. No era una lección privada entre tú y las consecuencias de tu descuido. No era algo que se quedaba dentro de los límites de tu propia vida. Era colectivo. Brutal, total e irreversiblemente colectivo. Porque el grupo vivía y moría junto. Se movía junto. Dormía junto. Dependía de la misma información, tomada en los mismos lugares, interpretada por las mismas personas. Y cuando esa información fallaba, no fallaba para uno. Fallaba para todos. Si alguien leía mal una huella y el grupo avanzó hacia donde no debía, no había forma de que solo el que se equivocó pagara la consecuencia. Todos estaban ahí. Todos avanzaron. Todos quedaron expuestos. Si alguien ignoró una señal de territorio marcado porque le pareció antigua, porque le pareció de otro animal, porque simplemente no le prestó suficiente atención. El grupo entró donde no debía. Y lo que custodiaba ese territorio no distinguía entre el responsable del error y los demás. Solo distinguía entre amenaza y no amenaza. Solo distinguía entre lo que estaba dentro de su espacio y lo que estaba fuera. Si alguien eligió mal el refugio, si entró sin verificar, si no lanzó la piedra, si no escuchó el eco, si no olió la roca, si no buscó las marcas. Esa noche, todos dormían en el lugar equivocado. Por eso la inteligencia se volvió disciplina.
No una disciplina que se practicaba cuando había tiempo. No una habilidad que se activaba solo ante el peligro obvio y visible. Una disciplina constante. Automática. Que no admitía días de descuido ni momentos de relajación completa. Porque no existía el lujo de equivocarse y aprender. No había segunda oportunidad pedagógica. No había sistema que permitiera cometer el error, sobrevivir a las consecuencias, y aplicar la lección la próxima vez. Solo había antes del error, y el silencio que venía después. Por eso pensar no era opcional. No era virtud ni elección personal. Era la única razón por la que el grupo seguía existiendo. Pienso porque si no, desaparecemos. No como filosofía. Como matemática de supervivencia. Lo llamamos miedo como si fuera defecto. Como si fuera una falla del sistema. Una señal de debilidad. Algo que los más fuertes, los más valientes, los más evolucionados deberían poder eliminar o al menos suprimir. Pero en la prehistoria, el miedo no era defecto. Era combustible. El combustible más eficiente, más preciso y más confiable que existía. Porque el miedo hacía algo que ninguna otra emoción podía hacer con la misma intensidad y velocidad. Obligaba a prestar atención. No atención relajada. No la atención dispersa de quien observa el mundo sin consecuencias. No la atención parcial de quien puede permitirse distraerse porque el error no cuesta nada. Atención total. Atención de filo. Atención donde cada detalle importa porque cualquier detalle puede ser el que marque la diferencia entre seguir caminando o no llegar a mañana. El miedo obligó a mirar el suelo. No ocasionalmente. No cuando había tiempo. Constantemente. Con cada paso. Con cada avance hacia territorio desconocido. Con cada entrada en espacio que no había sido verificado previamente. El miedo obligó a comprobar el viento. Antes de moverse. Antes de entrar. Antes de asumir que la dirección elegida era segura. Levantar la mano, humedecer el dedo, leer la dirección. No porque fuera protocolo establecido. Porque el que no lo hizo pagó las consecuencias. Y el grupo lo recordó. El miedo obligó a dudar de lo fácil. Porque lo fácil en la prehistoria era señal de alarma. Un camino demasiado despejado. Un refugio demasiado cómodo. Una presa demasiado accesible. Lo fácil significaba que alguien más ya lo había reclamado. O que era trampa. Los confiados desaparecieron. No en batallas épicas. No en confrontaciones dramáticas. En errores silenciosos. En momentos de descuido donde bajaron la guardia exactamente cuando no debían. Los atentos dejaron descendencia. Los que vivieron con ese nivel de precisión permanente, ese estado de alerta que nunca se apagaba completamente, ese miedo funcional que mantenía los sentidos afilados. Esos llegaron a mañana. Y tú estás aquí por ellos. Por su miedo. Por su precisión. Por su incapacidad de relajarse completamente en un mundo que nunca dejó de ser peligroso. Un solo lector de señales era valioso. Pero un grupo entero de lectores de señales era algo completamente diferente. Era un cerebro colectivo. Una red de atención distribuida donde cada miembro monitoreaba una parte del entorno, procesaba información que los demás no podían ver desde su posición, y contribuía al sistema de alerta común. Porque nadie podía verlo todo. Un humano solo tiene un par de ojos. Una nariz. Dos oídos orientados en una dirección a la vez. Un ángulo de visión limitado. Una posición fija en el espacio que le impide ver lo que hay detrás, arriba, al otro lado del árbol, más allá de la curva del río. Pero 10 humanos distribuidos estratégicamente cubrían 10 posiciones simultáneamente. Y lo que uno no veía, otro lo detectaba. Lo que uno no olía desde su ángulo, llegaba a la nariz del que estaba 20 metros más adelante con el viento a su favor.
Lo que uno no escuchaba por el ruido del río, llegaba claramente al que estaba en la colina con el silencio a su alrededor. El grupo multiplicaba los sentidos. Y multiplicar los sentidos en un mundo donde la información era supervivencia. Era multiplicar las probabilidades de llegar a mañana. Pero había algo más que la suma de percepciones individuales. Había memoria colectiva. El conocimiento acumulado de todos los miembros. Las experiencias de quien había pasado por ese valle hace 2 estaciones. El recuerdo de quien había visto cómo reaccionaba ese tipo de huella. La lección de quien había cometido ese error específico y sobrevivido para contarlo. Un individuo solo podía aprender de sus propios errores. Un grupo aprendía de los errores de todos. Y esa capacidad de acumular experiencia colectiva, de no repetir los mismos fallos generación tras generación, de construir conocimiento que superaba a cualquier individuo aislado. Era la ventaja real. No la fuerza. No la velocidad. No los colmillos ni las garras que no tenían. La red. El cerebro colectivo que veía más, recordaba más, anticipaba más. Que cualquier depredador solitario jamás podría igualar. Nadie se sentaba a explicar cómo leer una huella. No había clase. No había demostración formal. No había momento en que un adulto dijera: hoy aprenderás a distinguir una huella de 2 horas de una huella de 4. No funcionaba así. No podía funcionar así. Porque el conocimiento que mantenía vivo al grupo no era el tipo de conocimiento que se transmite con palabras. No era abstracto. No era teórico. No era separable del momento exacto en que se necesitaba. Era conocimiento vivo. Conocimiento que solo existía en contexto real, en el momento preciso, frente a la señal concreta. Por eso se enseñaba de la única manera que funcionaba, mostrando. El niño iba detrás. Siempre detrás. Siempre observando. Siempre registrando sin saber exactamente qué registraba. Veía cómo el adulto se detenía de golpe frente a algo en el suelo. Cómo se agachaba lentamente. Cómo sus ojos recorrían la huella de una manera específica, con un orden específico, evaluando primero los bordes, luego la profundidad, luego la dirección. El niño no entendía el análisis. Pero memorizaba el gesto. Veía cómo el adulto levantaba la cabeza y olfateaba antes de entrar en cualquier espacio cerrado. Cómo pasaba la mano por la roca de la entrada sin mirarla, leyendo con la piel lo que los ojos no podían ver en la penumbra. El niño no entendía por qué. Pero memorizaba la acción. Y con el tiempo, esos gestos memorizados se convertían en comprensión. Porque la comprensión no llegaba antes de la práctica. Llegaba después. Emergía de la repetición, de la observación acumulada, del momento en que de repente todo lo que habías visto hacer conectaba con lo que estabas viendo ahora mismo. Y entonces lo entendías. No porque alguien te lo explicara. Porque tu cuerpo ya lo sabía. Porque llevaba años practicando sin que tu mente consciente lo supiera. Así se transmitía la inteligencia más importante que existía. Sin palabras. Sin libros. Sin escuela. Solo con presencia. Con atención. Con el tiempo suficiente detrás de alguien que sabía. Para convertirte en alguien que también sabía. Hay cosas que tu mente no recuerda. Que nunca aprendiste conscientemente. Que nadie te enseñó formalmente. Que no puedes rastrear hasta ningún momento específico de tu vida en que alguien te lo explicara con palabras. Y sin embargo tu cuerpo las sabe. Las ejecuta sin consultar. Las aplica sin pedir permiso. Las activa antes de que tu mente consciente haya terminado de procesar la situación. Entras en un bosque y algo en ti empieza a escanear el suelo. No porque hayas decidido hacerlo. No porque recuerdes que debes buscar señales. No porque un pensamiento deliberado te haya dicho, ahora es momento de leer el terreno.
Simplemente ocurre. Tus ojos bajan sin que se lo pidas. Recorren la superficie. Detectan irregularidades. Procesan patrones. Y si encuentran algo fuera de lo común, una forma en el barro que no corresponde a roca ni raíz, una zona de hierba doblada en dirección uniforme, una ausencia de insectos donde debería haberlos. Tu cuerpo responde antes que tu mente. El ritmo cardíaco se ajusta. La musculatura se prepara. La atención se concentra. Todo antes de que hayas formulado conscientemente la pregunta, ¿qué es eso? Porque ese proceso de lectura automática del entorno no es hábito moderno. No lo aprendiste en esta vida. Es protocolo antiguo grabado en capas del sistema nervioso que preceden al lenguaje, que preceden a la cultura, que preceden a cualquier cosa que reconozcas como tú. El lector de señales prehistórico no desapareció cuando construimos casas. No se fue cuando inventamos el lenguaje escrito. No se retiró cuando la civilización nos rodeó de estructuras seguras y entornos controlados. Solo quedó en silencio. Esperando contexto. Y cuando el contexto aparece, cuando el entorno cambia, cuando algo en el ambiente activa el patrón correcto, regresa. Sin anunciarse. Sin explicarse. Con la misma eficiencia silenciosa que tenía hace 25.000 años. Porque el cuerpo no olvida lo que le salvó la vida durante milenios. Aunque la mente ya no sepa por qué lo hace. El mismo sistema que leía huellas en el barro. Aprendió a leer huellas en las personas. Porque el territorio no era solo suelo, roca, hierba, agua. El territorio más peligroso, el más impredecible, el que requería la lectura más sofisticada y precisa. Era el territorio social. Los otros humanos. Y leerlos requería exactamente las mismas habilidades. Los mismos protocolos. La misma atención a detalles que nadie anunciaba explícitamente pero que estaban ahí, visibles para quien sabía dónde mirar. La postura corporal era huella. Un cuerpo que se orienta hacia ti, con hombros abiertos, peso distribuido simétricamente. Eso es presencia tranquila. Apertura. Alguien que no tiene intención inmediata de atacar ni de huir. Un cuerpo con peso desplazado hacia atrás, hombros cerrados, mirada que no se sostiene más de un segundo. Eso es tensión contenida. Evaluación. Alguien calculando algo que todavía no muestra. La dirección de los pies era dirección de huella. Los pies apuntan hacia donde el cuerpo realmente quiere ir, independientemente de lo que diga la boca o haga la cara. Si hablan contigo pero sus pies apuntan hacia la salida. Ya se fueron. Solo su cuerpo sigue ahí. La microexpresión era rastro invisible. Ese movimiento de menos de un segundo en los músculos faciales que el cerebro produce antes de que la consciencia lo censure. Antes de que la persona decida qué cara mostrar. Esa fracción de segundo donde la emoción real aparece antes de que la máscara social la cubra. No es algo que se lee conscientemente. No es proceso deliberado. Es exactamente el mismo sistema que leía hierba doblada y ramas rotas. Detectando patrones que no coinciden. Señales que no encajan con el entorno esperado. Información que el contexto no explica completamente. Y generando la misma respuesta que generaba ante una huella extraña en el barro. Etc. Evaluación. Precaución. Porque los otros humanos siempre fueron el territorio más complejo. El más rico en señales. Y el más peligroso cuando se leía mal. Aquí está la paradoja que nadie menciona. El ser humano desarrolló la inteligencia más sofisticada del planeta animal. El cerebro más complejo. La capacidad de razonamiento más elaborada. El sistema de procesamiento de información más potente que la evolución ha producido en miles de millones de años de historia biológica. Y la desarrolló para una sola cosa. Para no ser comido. No para el arte. No para la filosofía.
No para la ciencia. No para construir civilizaciones ni explorar el universo ni crear sistemas de pensamiento abstracto que trascendieran la experiencia inmediata. Para leer una huella en el barro y decidir en 3 segundos si el grupo seguía avanzando o retrocedía. Para oler el aire y determinar si la cueva al frente tenía dueño. Para escuchar el eco de una piedra lanzada y saber si el espacio interior estaba vacío o no. La inteligencia humana en su origen no era herramienta de progreso. Era herramienta de supervivencia cotidiana en un mundo que intentaba eliminarte constantemente. Y sin embargo, algo extraordinario ocurrió. El cerebro que aprendió a leer huellas descubrió que podía leer otras cosas. El mismo sistema que detectaba patrones en el barro aprendió a detectar patrones en el cielo. En las estaciones. En el comportamiento de las plantas. En los ciclos del agua. La misma capacidad de anticipar que usaba para evitar depredadores empezó a anticipar sequías. Migraciones de presas. Cambios climáticos. El mismo proceso de transmisión de conocimiento que enseñaba a leer señales de peligro empezó a transmitir conocimiento agrícola. Arquitectónico. Médico. La inteligencia que nació mirando el suelo. Terminó mirando las estrellas. Y esa transición, ese salto improbable desde no morir hoy hasta entender el cosmos. Ocurrió porque el cerebro que se forjó leyendo el mundo como un animal. Era suficientemente poderoso para leer el mundo como algo más. La paradoja es esta. Cuanto más rápido aprendimos a pensar para sobrevivir, más lento se volvió el mundo que necesitábamos para seguir haciéndolo. Hasta que construimos uno nuevo. Así termina esta historia. Pero no termina aquí. Porque el ser humano que aprendió a leer el mundo sin palabras, que descifró el lenguaje del suelo y del aire y de la piedra, que convirtió la atención en herramienta de supervivencia y la observación en protocolo de vida. Ese ser humano no desapareció. Evolucionó. Se transformó. Se sofisticó. Se alejó del barro y la roca y la oscuridad y construyó un mundo donde las huellas ya no son de depredadores y los olores ya no anuncian muerte inminente. Pero el sistema que leía esas huellas sigue activo. Sigue escaneando. Sigue procesando. Sigue buscando patrones en un mundo que ya no los necesita de la misma manera pero que los produce de todas formas. Por eso cuando caminas por un lugar desconocido y algo en ti evalúa el terreno antes de que decidas conscientemente hacerlo. No es manía. Es herencia. Por eso cuando conoces a alguien y en los primeros 3 segundos tu cuerpo ya formó una opinión que tu mente tardará minutos en articular. No es prejuicio irracional. Es el lector de señales aplicando protocolos prehistóricos a datos modernos. Por eso cuando entras en un espacio cerrado y algo en ti registra automáticamente cuántas salidas hay, dónde están los puntos ciegos, qué parte del techo es más baja. No estás roto. Estás conectado con una cadena ininterrumpida de supervivientes que miraron el mundo con esa misma atención implacable y llegaron a mañana porque lo hicieron. Leer como un animal no era inferioridad. Era la forma más elevada de inteligencia que existía en ese momento. La que no tenía margen de error. La que no admitía días malos. La que se perfeccionaba con cada generación que sobrevivía para transmitirla. Huellas. Olores. Marcas. Ecos. Todo un idioma que el mundo escribió durante millones de años. Y que tú sigues leyendo. Sin saberlo. Sin poder evitarlo. Suscríbete a El lado oscuro del origen humano. Aquí no contamos historias cómodas. Contamos las que llevas dentro. Sin haber elegido cargarlas.